Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Sanabria, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del curso Métodos Numéricos de la asignatura Ingeniería de Sistemas. Muestro mi identificación. Ok, vamos a resolver el ejercicio seleccionado, ejercicio 1 del literal A. Vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a generar la matriz A con un tamaño de 10 y el vector de términos independientes. Vamos a importar, inicialmente para nuestro código vamos a importar la librería NumPy. Vamos a crear una variable con un valor de 10. Vamos a crear otra variable donde nos devuelva el número aleatorio. Igualmente otra variable B donde nos va a también a devolver el número aleatorio del intervalo del valor de n. Igualmente vamos a crear otra variable que sea igual a 3 por n. Vamos a calcular el producto de la matriz y su traspuesta. Y a esta se le suma el valor de alfa y la matriz de identidad. Aquí vamos a imprimir el resultado que nos arroja este código. Aquí imprimimos también el resultado de B. Listo, aquí vamos a encontrar el valor de la determinante. La teoría de los determinantes dice que si llega a la conclusión general de que un sistema mal condicionado es aquel que en su determinante es cercano a cero. De hecho, si el determinante es exactamente igual a cero, los dos pendientes son idénticos, lo cual indica ya sea que no hay solución o que hay un número infinito de soluciones. Aquí vamos a calcular el determinante de una matriz cuadrada y mostramos el valor de la determinante, arrojándonos este valor. Aquí vamos a comprobar la diagonalidad dominante entre la matriz A generada. Entonces aquí vamos a asignarle a n el valor del vector y vamos a crear un contador que inicie desde cero. Aquí vamos a usar unos ciclos. Aquí vamos a crear pues un for donde nos lleve desde j, de un rango de j hasta n. Aquí decimos que si if es igual o diferente a j, entonces vamos a crear una variable de suma que sea igual a suma más a de la posición a hasta j. Aquí hay unos condicionales que se ejecutan si la posición es mayor o la suma se imprime, que es dominante, y el contador cambia a su valor a más 1. Aquí vamos a hacer un else, donde si la condición se ejecuta solo si la posición es menor a la suma, que nos imprima que la fila i no es dominante. Aquí un contador que nos diga que n sea igual a n. Y a la cual nos va a imprimir que la matriz es dominante y el método interactiva convergirá. Y un else que si el contador es diferente a n, este nos imprime en pantalla el mensaje no dominante y no convergerá. Aquí las filas donde nos indica que si es dominante y resultado que la matriz dominante y el método interactiva convergirá. Aquí en la formación de método de Jacobi nos indica o nos define que si un método interactivo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo, el algoritmo toma un nombre del matemático alemán Carl Gustav Jacobi. El método de Jacobi consiste en usar fórmulas como interacción de punto fijo. Un método interactivo con el cual se resuelve el sistema lineal comienza con una promoción inicial, la solución x y y genera una sucesión de vectores. Aquí nos dice que convergencia del método. Para determinar si el método de Jacobi converge hacia una solución, se evalúa la siguiente condición de convergencia. Aquí nos dice que la matriz sea estrictamente dominante diagonalmente por las filas de D por las filas, es decir, para todo i desde 1 hasta n es el tamaño de la matriz A, es decir, el elemento de la diagonal correspondiente a la fila y debe ser mayor a la suma de los elementos de esa fila i a partir de la siguiente identidad. Listo, aquí está la identidad. Aquí nos muestra cómo actúa.
Listo, ahora vamos al código. Entonces vamos a hacer un código donde el valor inicial sea la tolerancia, que vaya desde 0,001, un error que vaya desde 100.000, una interacción que no sea máxima de 100 interacciones, n que sea igual al determinante del tamaño de la A. Aquí una variable donde el vector inicial de ceros, aquí el vector auxiliar de ceros para acumular, aquí una cuenta de interacciones, aquí un for que recorre las columnas, aquí otro for que vaya de J hasta el rango N para que me recorra la matriz. Aquí nos va a calcular el error de la norma vectorial, aquí nos actualiza las interacciones. Sí, aquí nos ayuda el contador que se detenga si llegan las interacciones a 100. Aquí el resultado que nos arroja las interacciones. Aquí nos imprime las interacciones. Aquí nos imprime el error. Aquí están los resultados. Aquí vamos a graficar el método Jakobic. Entonces, para este algoritmo, como siempre, importamos las librerías, creamos las variables, realizamos las opciones para las gráficas, graficamos. Aquí vamos a la programación de métodos de Gauss-Seidel. Indica que el método de Gauss-Seidel consiste en hacer interacciones a partir de un vector inicial para encontrar los valores de las incógnitas hasta llegar a una tolerancia deseada. La diferencia radica en que cada vez que se desea encontrar un nuevo valor de una xy, además de usar los valores anteriores de las x, también utiliza valores actuales de las x encontradas antes desde x0 hasta xy menos 1. El método de Gauss-Seidel surgió como una modificación del método de Jacobi que acelera la convergencia de este. Nos indica que el método de Gauss-Seidel recorta sustancialmente un número de interacciones a realizar para obtener una cierta preposición en la solución, y evidentemente los criterios de convergencia son similares a los del Jacobi. Nos indica que se encuentran las aproximaciones de los valores de las variables de un sistema de ecuaciones lineales por medio de la realización de varios cálculos, los cuales se realizan por etapas, obteniendo así aproximaciones por cada etapa. La principal diferencia con el método de Jacobi es que el método de Gauss-Seidel utiliza las aproximaciones nuevas para calcular las demás aproximaciones actuales que aún no se han calculado. Por esto, generalmente convergen más rápido a la solución que el método de Jacobi. Matricialmente se define como el de Jacobi, pero la matriz de interacciones es esta ecuación y el vector consta de esta ecuación. Ahí así que partimos de A, que es x igual a b, lo cual se transfiere en esta ecuación. Esta ecuación tiene la forma de esta ecuación, y aquí tenemos nuestro código que nos indica que vamos a definirlo con un for i, vamos a hacer unas variables, vamos a utilizar un whiles, otras variables, y va a ser un ciclo. A ver, ahora vamos al método que llamamos al método de Gauss-Seidel. Entonces vamos a hacer lo mismo con este pequeño algoritmo. Importamos el NumPy, creamos esta variable, aquí está ahí que sea máximo de 100, aquí la tolerancia de 0 hasta 1, que omega vaya hasta 1, el SOR que vaya de A a Bx de máxima tolerancia, y omega nos genera este resultado, lo graficamos, creamos dos variables, que vamos a asignarse el valor de las variables que nos resulta del código anterior. Aquí posicionamos los números de x y y. Aquí ya nos muestra la gráfica. Ahora vamos con el método SOR. Nos indica que el método SOR intenta mejorar el método de Gauss-Seidel mediante el refinamiento de la aproximación actual, y esto permite mejorar la convergencia en algunos casos. Por ello se determina una aproximación del componente y en la etapa K mediante la combinación lineal de la componente y de la aproximación obtenida de la etapa K-1 de x de K-1 con la componente y de la aproximación de la etapa K, x y K, que se obtiene por Gauss-Seidel en el siguiente modo. Tenemos aquí el modo donde W es un factor
ponderante entre la interacción actual K y la anterior K de K-1, que contiene un valor entre 0 y 2. Este valor se determina por prueba y error y el método se denominará según el valor de W así. Así, aquí está la forma. Aquí nos indica que los valores se atribuyen entre 1 y 2, el valor de aproximación de la componente I en la etapa K, que esta se aproxima acá, pero no está entre los valores de X, K y de KI entre K-1. Este método se conoce sobre relajación y se utiliza para acelerar la convergencia de sistemas que son convergentes y lentos con el método de Gauss-Seidel. Ahora llamamos al método de SOR. Igualmente con este pequeño código importamos la librería NumPy, declaramos las variables, que la imagen del Emacs sea 100 interacciones, la tolerancia será 1, que ahora el omega sea de igual a 0.5, el SOR nos arroja estos valores, este resultado, y respondiendo a la pregunta cuál considera que es el mejor método para el cell seleccionado en particular y que por qué. Entonces considero que el método de Gauss-Seidel, ya que necesitan menos espacio de memoria para aplicar el método, sin embargo hay que obtener la solución del sistema completo, pues no se puede obtener cualquier incógnita por separado, mientras que el método sea Jacobi si permita esta acción, aunque requiere más memoria, por tanto la mejor opción con respecto a su efectividad sería el método de Jacobi. Las referencias, muchísimas gracias por el video, hasta pronto.